Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente y con características que nos parecen familiares. Si miramos a cualquier sitio desde cerca, veremos que está lleno de misterios. Por ejemplo, ¿el agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos a los que se enfrentaron una vez? ¿Las fuerzas cósmicas están trabajando? La investigación de las auténticas características del agua va a la cabeza de la vanguardia científica, en donde se mezclan los hechos y el misterio, en donde, sin embargo, unos pocos pasos separan los conceptos erróneos de los descubrimientos que cambiarían el mundo. Los secretos ocultos del agua. Investigando un fenómeno inexplicable. Todo fluye. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales. La mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. Así que no es extraño que la metafísica y la ciencia siempre se hayan interesado por ella. En una cierta época el agua era capaz de personificar el mundo místico y de tener su puesto en los libros de ciencias. Así que todo parecía en su sitio. Hasta que, de improviso, alguien descubrió nuevas y espectaculares propiedades del agua, especialmente la llamada memoria, sobre la que se han explicado cientos de historias. La idea subyacente es que el agua está influenciada por su entorno, por los materiales que tiene cerca, y también por radiaciones y vibraciones capaces de cambiar ciertas características del agua. Y todo eso de una manera extraña y misteriosa, que hasta hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La afirmación más sorprendente procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto. La prueba que proporciona para demostrar la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Proclama que ha comprobado sin lugar a dudas que el agua es capaz de almacenar información, que puede hacerse incluso visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, solo pueden producir cristales feos, como estos de un grifo de Tokio o las oscuras profundidades del río Ganges. El agua de glaciar canadiense, o el agua pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Masaru Emoto también usó música para el agua, inicialmente solo música clásica de Beethoven o Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven, Chopin y Bach provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Como sabemos muy poco sobre el agua, existen muchas teorías. Todavía estamos al principio y presentamos todo esto a científicos de todo el mundo para discutirlo. Puede ser difícil, ya que es una forma completamente nueva de pensar.
Una vez que hemos reflexionado sobre ello, puede que aún no sepamos qué pensar o simplemente nos mantengamos callados. Después de 12 años de investigación en la casa de hielo y de miles de fotos de cristales, la contundencia de las pruebas parece inmensa. El agua, según Emoto, es capaz de recordar acontecimientos, afirmación suficiente para poner los pelos de punta a cualquier físico. El agua ya nos había mostrado abundantes milagros también dentro del campo de la física. Muchas sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye se contraen. No sucede así con el agua, que es más densa o pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. Así, en invierno, el agua más fría está en la superficie, y por esta razón, un lago se congelará hacia abajo y no a la inversa. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se vuelve, a diferencia de otros fluidos, menos densa. Se expande y flota en la superficie. Si no fuera así, nuestro mundo sería totalmente diferente. No habría ni icebergs flotantes, y los cubitos de hielo se hundirían en el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas las suposiciones mágicas radica en las moléculas. Aunque el agua se compone de 2 gases, oxígeno e hidrógeno, a diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, esta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras, y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Aparecen para formarse y volverse a disolver increíblemente rápido, y también dota al agua con una especie de orden temporal, la llamada memoria, que le permite almacenar información. Agua que almacena información. Una hipótesis que se ha tomado muy en serio en Rusia. Escondida durante décadas detrás del telón de acero, los científicos de la Unión Soviética han permanecido alejados de las modas cambiantes en la ciencia, y eso les ha permitido acercarse a una serie de materias sin inhibiciones. Yuri Rachmanin está considerado una gran autoridad en la investigación que sobre el agua se realiza en Rusia. Es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Para él, la primera obligación de un investigador es permanecer con los ojos y los oídos bien abiertos. Mucha gente que trabaja con el agua se acerca a nosotros en busca de supuestas cualidades inusuales. A menudo esas ideas son absurdas y no les prestamos mucha atención. Sin embargo, algunos de sus hallazgos son corroborados por pruebas químicas y físicas. Eso quiere decir que nosotros, los científicos, debemos examinar esas ideas, ya que la investigación es nuestro primer objetivo. Y de eso hay mucho en Rusia. Witold Buckhill, por ejemplo, quien es en primer lugar un investigador y como consecuencia también hombre de negocios, debe su éxito a un invento que, según el estado actual de la ciencia, no debería existir. Le costó 30 años desarrollar una máquina que es capaz de eliminar las impurezas y las bacterias del agua en cuestión de segundos, sin utilizar aditivos químicos. En la práctica puede realizarse fácilmente. El agua se introduce por una parte